Bueno, Zaida Cantera es diputada nacional por Madrid del PSOE. Ella es teniente retirada del ejército y tras muchos años participando en diferentes, digamos, la delegación española de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, que se llama así, bueno, ahora mismo es la presidenta de esa delegación española y yo ya, bueno, en sus redes ya he visto que ha tenido varias reuniones en Bruselas con la OTAN. Bueno, no sé hasta qué punto será todo eso confidencial, pero te preguntaremos por ello, así que bienvenida, Zaida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Julián. Soy comandante, no teniente, pero estoy muy Ah, bien. bueno, comandante es más que Estoy teniente. Pues yo estoy un poco, ¿ves que es más comandante o teniente? Es más, es más. Es un Ah, par de bueno. grados más. Bueno, disculpa. Bueno, No. antes que nada, normalmente antes de meternos en materia, digamos, en profundizar, bueno, pues tratamos de, bueno, empezar un poco por cuestiones, digamos, más personales o de dar también un poco de contexto, ¿no? De dejar lo bueno para el final y del tema de la OTAN y todo esto que es un poco bastante lioso y que yo creo que todos andamos un poco perdidos y que, bueno, tú creo que mejor que tú, pocas personas en España tienes información de primera mano, así que vamos a intentar sacarte toda esa información, pero antes de nada, bueno, me gustaría decirte, digamos que uno de los motivos de invitarte, aparte de toda la información que tienes, y normalmente suele ser así con la gente que invito, bueno, pues una persona que admiro mucho, bueno, principalmente, y me pasa con todas las personas que, por ejemplo, en instituciones como el ejército, que muchas veces, bueno, tienen como el hándicap o se le tilda a veces de antidemocrática, etcétera, y seguramente en su pasado tendrá una herencia así, pero gracias a personas como tú y como otras personas que han luchado, es decir, que no han seguido ciertas inercias que a lo mejor había en el ejército y que concretamente lo que te pasó a ti es que tuviste de un mando superior una situación de acoso sexual, incluso con amenazas que si lo denunciabas te iban a expulsar y todo eso, y tú fuiste muy valiente y, digamos, bueno, fuiste a medio, lo denunciaste y al final es una lucha de resistencia donde, bueno, sobre todo la valentía y el coraje, pues creo que ha valido. Pero antes de que, y tampoco quiero entrar mucho, cuenta hasta dónde, pero mi pregunta primera va a ser, para ti, ¿qué es el ejército, no? Es decir, ¿por qué tu vida profesional fue en el ejército y qué suponía para ti pertenecer al ejército de España? Bueno, pues para mí el ejército es servicio. Servicio a una comunidad, en este caso a España, a los ciudadanos españoles, ciudadanos y ciudadanas, y el servicio que se presta en este caso el servicio que para mí es fundamental y es el pilar más importante, aunque parezca que no, de una democracia, y es la seguridad. Porque en cuanto el pilar de la seguridad y la defensa caen, ya estamos viendo en países, o como por ejemplo la crisis del conflicto, la crisis, perdón, que tenemos ahora mismo, que estás mencionando con respecto a la situación Ucrania-Rusia, en cuanto el pilar fundamental de la seguridad y la defensa se ve resquebrajado o cae, automáticamente la democracia, es decir, nuestros valores en los que fundamentamos nuestra vida, en nuestro entorno social, etcétera, en nuestro estado de bienestar, nuestra cultura, se ve amenazada por algo, por una amenaza y por un riesgo que se ha materializado. Entonces, las Fuerzas Armadas para mí representan ese servicio, garantizan a la ciudadanía ese pilar fundamental de la seguridad y la defensa que nos permite a nosotros ejercer con una total libertad la democracia que nosotros como democráticos durante el voto o en el ejercicio del voto pues queremos que nos represente. Claro. Bueno, yo creo que este concepto más o menos que nos describe, yo creo que más o menos todo el mundo lo tiene claro, o mayoritariamente, ¿no? La importancia de las Fuerzas Armadas para defender la democracia en este momento. Pero sí que es verdad, y si nos fijamos, y te quiero preguntar por ello, ya que lo conoces bastante bien por dentro, digamos, bueno, se tilda muchas veces a las Fuerzas Armadas de España que y sobre todo progresivamente, ¿no? Que en la transición, digamos, desde la dictadura a la democracia, digamos que algunos espacios
como puede ser el ejército, pues en esos primeros años tuvo una herencia importante y ha habido una evolución, evidentemente, en el ejército, pero sigue de vez en cuando, pues nos aparecen noticias que, bueno, el propio, que te voy a preguntar por ello, el machismo que se pueden dar o que es una cuestión también heredada, ¿no? Pero también a lo mejor la falta de democracia o algunos elementos que digamos que las nuevas generaciones pues también van implantando. Entonces yo te preguntaría, conociendo el ejército español como lo conoces, ¿cuáles crees que son las principales virtudes en aquellas donde han avanzado bastante? ¿Y cuáles crees que todavía necesita mejorar para tener un estándar ideal de democracia y, digamos, no sé si le queda algún elemento antidemocrático que a lo mejor podría tener en el pasado? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es diferenciar los hechos que aparecen precisamente, que has mencionado en los medios de comunicación, que son de carácter claramente antidemocráticos, que atentan contra nuestra Constitución y, por tanto, atentan contra esos principios y libertades, derechos y libertades fundamentales que he mencionado antes. Y otra cuestión distinta es la institución. La institución ha evolucionado muchísimo, ha cambiado muchísimo, pero obviamente hay algunas dinámicas heredadas, porque los militares que existían antes de la transición, esos militares no fueron expulsados, no se reconstruyó un ejército de nuevo. Esos militares que estudiaron en una academia militar de cualquiera de las armas, ejército del aire, tierra o armada, incluso los cuerpos comunes, esos militares estudiaron con un régimen autoritario, con un régimen dictatorial, y esos militares han pasado una transición y ahora están viviendo una democracia, ¿no? Entonces, es cierto que siguen existiendo unas inercias y unos reductos o reminiscencias en algunos elementos dentro de las Fuerzas Armadas, pero realmente no son representativos de nuestras Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que nos falta? Precisamente eliminar esos reductos que quedan y que generan el mal nombre en algunos casos o esos prejuicios sociales que existen con respecto a nuestras Fuerzas Armadas. El hecho que a mí me ocurrió es un hecho que me podía haber ocurrido no solo en las Fuerzas Armadas, porque Claro. lo estáis viendo, sino también fuera de las Fuerzas Armadas. Que una persona, un hombre en este caso, sea un machista, misógino y decida ver a una compañera de enfrente como una mujer y como un objeto de posesión, eso te puede ocurrir no solo en las Fuerzas Armadas, sino en otros. Cuestión diferente es cómo reacciona la institución ante la denuncia de estos hechos. Y es cierto que en mi caso la institución no reaccionó de manera adecuada. No existían los mecanismos de reacción estipulados tampoco legalmente, ahora ya existen, pero todavía siguen pasando casos. La institución estará completamente democratizada en tanto en cuanto, cuando ocurra un caso, sepa reaccionar de manera adecuada a ese caso. ¿Me explico? Sí, sí, No solo perfectamente. en el acoso sexual, sino en cualquier otro tipo de cuestión. Es decir, que los militares tienen que ser de cualquier ideología. No nos equivoquemos. Esto de vamos a eliminar a los militares que piensen de derechas, no, porque eso no es democrático. Claro. Eso no es democrático, porque a un militar, cuando entra en las Fuerzas Armadas, no se le tiene que preguntar cuál es su ideología, de la misma manera que no se le pregunta cuál es su religión. Se le tiene que exigir el cumplimiento del deber, y es el servicio a los ciudadanos y a la España, y en este caso a la Constitución, a las misiones que establece la Constitución. Una vez que esa persona se pone el uniforme, a mí, al militar le tiene que dar igual si tú eres de derechas, eres de izquierda, de centro, incluso si eres un nazi, tiene que saber actuar. Diferente es que él se comporte como un nazi, que él, vistiendo el atuendo, genere o propague odio, tanto si es de derechas como si es de izquierdas. Entonces ese elemento sí es un problema. Y eso, ante esos elementos, ante esas personas, ante esos militares que se dicen que visten el uniforme con honor, pero no, que lo deshonran, lo que hay que hacer, lo que la institución tiene que hacer es actuar con contundencia. Porque ningún ciudadano, sea de derechas o de izquierdas, puede ver a ese militar como un posible agresor suyo. Al contrario, tiene que verlo como un elemento de salvaguarda precisamente de esa democracia y de esa Constitución que rige nuestros valores y que rige nuestra forma de actuar. Si no lo ve así, es cuando tenemos un problema. También es cierto que en nuestra sociedad existe una reminiscencia histórica en nuestras memorias que, establecidos en los prejuicios de las famosas, perdóname, historias de la puta mili.
No tiene Sí, nada que ver las Fuerzas Armadas de hoy en día. Lo hemos estado viendo durante la pandemia, lo hemos visto en zona de operaciones como de los más queridos, incluso que nos piden colaboración los países que entran en conflicto o los contendientes que entran en conflicto, es a los españoles, porque tenemos una forma de comportarnos cuando vestimos el uniforme intachable. ¿Que hay elementos que lo deshonran? Por supuesto, pero no confundamos esos elementos con la institución. está claro. Bueno, de hecho, creo que, bueno, una prueba también, bueno, en realidad no es del ejército, pero la delegación española, que tú seas la presidenta, muchas veces también ese carácter, no sé si más que machista, es también de la proporción de las mujeres que entraban en el gobierno y que no solamente a nivel cuantitativo, sino a nivel cualitativo, el rango que las mujeres tenían dentro del ejército o de cuestiones militares, pero por ejemplo, uno de los elementos de la evolución también de las Fuerzas Armadas o de la relación, digamos, de cuestiones militares, etcétera, es que, por ejemplo, bueno, pues la presidenta de la delegación española de la OTAN, bueno, es una mujer, eres tú, y eso también tiene que ver mucho también con la constancia, con el trabajo y con nuevas generaciones y también de la lucha por democratizar estas organizaciones, pero como apuntaban por ahí en el chat, todavía se dan casos, están poniendo el chat de militares o exmilitares, creo más bien, veteranos, que esto de fusilar a 26 millones de españoles. Este tipo de casos, pues digo que de vez en cuando aparecen, pero como dicen, es una minoría, ¿no? Es decir, que es una minoría, la institución no defiende eso, pero quedan reminiscencias o quedan personas, sobre todo quizás de más edad, ¿no? Así que todavía tienen ese tipo de conductas, ¿no? No sé si tú has visto claramente esa evolución y sí que a medida que ha ido pasando el tiempo son menos visibles este tipo de actitudes. Efectivamente, a medida que pasa el tiempo, son menos visibles y esperemos que sigan siendo todavía menos visibles, por una sencilla razón, porque las Fuerzas Armadas su personal se nutre de la sociedad española y la sociedad española ha ido avanzando, ha ido ganando en calidad democrática. Somos con los estándares democráticos de los países con mayor estándar democrático. Claro. Pero quedan reminiscencias, quedan reductos, quedan personas que además, habiendo vestido alguna vez uniforme, ahora se les identifica como el chat de exmilitares. Bueno, exmilitares, sí, que añoran viejos tiempos en los que podían fusilar a 26 millones de rojos por ser rojos. Nosotros, las Fuerzas Armadas de hoy en día, los militares que queden de ahí deberían de marcharse, porque no, porque la gran mayoría son jóvenes, hombres y mujeres. Nos quedan algunos elementos, ya te digo que ni siquiera lo dicen, que defienden no el fusilamiento de los 26 millones de rojos, no, la libertad de esos 26 millones de rojos. Y los hay, aunque sean de derechas, Claro. que yo los he oído hablar. ¿El problema que tenemos? Sí, los medios de comunicación también. Porque tú no leerás en un chat decir, no, es que hay un chat de médicos que hablan de dejar morir a 26 millones de... ¿A Sí, que sí. no? No, pero enseguida la coletilla de exmilitares. Sí, bueno, han sido militares, pero no ostentan gracias, no voy a decir adiós, no soy creyente, pero gracias a lo que sea, no ostentan ahora mismo ningún tipo de cargo representativo dentro de las Fuerzas Armadas. Sí sería un problema si alguno de ellos representara algún cargo, en cuyo caso la institución tiene que actuar ipso facto. Y de hecho se analizó y se vio quiénes eran los miembros de ese chat para ver si alguno de ellos estaba en activo y se podía ejercer sobre ellos la ley, o sea, todo el régimen disciplinario o la ley del código, o sea, el Código Penal Militar como establece, pero no daba el caso. Claro. Bueno, digamos que, bueno, pasando de tu etapa militar desde hace unos años, bueno, no calculo que serán 6 años o no sé, algo así de memoria sin tener el dato, pasaste, digamos, a dar un paso adelante Mm. en la política. Y mi pregunta es, ¿por qué diste este paso? ¿Qué es lo que te motivó a ello? Bueno, a mí no me motivó nada, te digo la Te verdad. empujaron. Bueno, también me autoempujé un poco, ¿no? Fue una llamada que recibí, esto lo he contado en alguna ocasión, estaba yo estudiando un máster, de hecho haciendo el trabajo del máster, de esto de corta, pega, coloca los pies de tal, terminando, dándole el formato, ¿no? Y recibí una llamada de teléfono del presidente del gobierno, entonces secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, hoy también secretario general,
Y me dijo, me gustaría hacerte una oferta. Y dije, bueno, pues hablamos, ¿no? Fui al Congreso, estuvimos hablando, me hizo la oferta, le pedí por favor que me dejara pensarlo y a los 20 días, cosas así, después de hablar con mi familia, porque claro, dar este paso, yo nunca me había significado políticamente en las fuerzas, en mi entorno profesional, que son las Fuerzas Armadas, porque es lo que es lo que se debe, ¿no? Claro. Pero sí es cierto que mi familia históricamente siempre ha sido de izquierdas y sí que ha ostentado una militancia activa de una manera o de otra, incluso a través de manifestaciones, etcétera. Y bueno, dije, pues una manera también de servir. No nos equivoquemos que a pesar de lo vilipendiada que está el concepto de los políticos, no todos los políticos somos iguales. Y era una manera más de servir y decir, hombre, no me voy a quedar en casa. ¿No te arrepientes a La, día de hoy del paso, de la decisión tomada? Uy, hay días que sí. Hay días que es frustrante el ver que no puedes. Que hay cosas que tú te gustaría. Ay, decir, puñetazo en la mesa, que se haga esto ya o tal, no, pero es que la burocracia, el sistema es a veces muy tedioso, ¿no? Y te frustras de vez en cuando, que es que también es una profesión un poco frustrante. Luego, cuando de repente dices una cosa y te aparecen ahí los típicos trolls en las redes y dices, bah, porque tengo que soportar yo a gente que quiere descargar su odio o amenazar a tu familia, ¿no? A mí han llegado a amenazar a mi hija por las redes sociales, ¿no? Y tuve que desconectar una Sí. temporada y cosas de este tipo, ¿no? Pero en el fondo no, porque estás ayudando también, estás ayudando. Y creo que con este gobierno, si te fijas, más de 70 leyes o 60 y tantas leyes aprobadas en muy poco periodo de tiempo, leyes todas de carácter social, con lo que hemos pasado, como ha sido la pandemia, con lo que estamos sufriendo, con cómo hemos tenido que parar todos la economía y tal, y que ahora tengamos un paro por debajo de antes de la crisis, más mujeres trabajando, más jóvenes trabajando, que hayamos crecido económicamente, que seamos el país que más crece de toda la Unión Europea, a un ritmo además diferente bastante en distancia con otros países, etcétera, que se hayan puesto sobre la mesa conceptos sociales como el derecho a la eutanasia, una educación en libertad, etcétera, 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 merece Sí, la sí. pena. Bueno, si quieres vamos a ir acercándonos poco a poco al Venga. principal tema del día. Y bueno, como he hecho en la presentación, digamos que tu recorrido, yo voy a leer algunos de los datos, es decir, que son muchos nombres y muchos títulos, y que están comisiones de todo tipo. Has sido miembro de la subcomisión de futuro de la capacidad defensiva y de seguridad desde 2021, miembro de la Comisión de Defensa y Seguridad de la APOTAN desde 2001, me imagino que tiene que ver algo con la OTAN, ¿no? Miembro de la Subcomisión Gobernación Democrática de la AP-OTAN 2020-2021, miembro de la Comisión Civil de Seguridad de la AP-OTAN 2020-2021, miembro de las comisiones permanentes de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, luego vicepresidenta del Grupo Socialista de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, vicepresidenta de la Delegación Española de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN y finalmente presidenta de la Delegación Española de la Asamblea. Me imagino que aparte de estos nombres tan largos y todo esto, me imagino que habrá muchas reuniones. Digo, que esto Oh. conllevará, por los nombres, un montón de reuniones. Y lo que sí sé es que recientemente has tenido varias, al menos en Bruselas, que yo haya mirado. Me imagino que, no sé, de hecho estoy muy perdido, por eso te quiero preguntar, ¿de qué se hablan esas reuniones? Y, bueno, primero de cómo son esas reuniones, de qué se hablan. Es decir, ahí son comisiones que hay delegaciones de todos los países de la Unión Europea o de todos los miembros de la OTAN. Bueno, si quieres describirnos un poco quiénes conforman esta asamblea parlamentaria de la OTAN y de qué se habla ahí, si son decisorias, si son solamente consultivas, bueno, lo que Bueno, me puedas contar. la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, para que te hagas un paralelismo, es como el Congreso de los Diputados. Está formado por parlamentarios, Congreso o Senado, en nuestro caso Congreso y Senado, de los 30 países miembros de la OTAN. Y el número viene representado en la proporción al número de habitantes de cada país. ¿Vale? Nosotros tenemos un número de 12, 13 diputados, senadores, en virtud de nuestra población. Turquía tiene más porque tiene más población, Estados Unidos tiene más, etcétera. Así va, hasta un total de unos 260, si no me equivoco, 270 parlamentarios en la OTAN. Estos parlamentarios, ese sería el gran pleno, la gran plenaria, que por cierto se celebrará en España en noviembre de este año, igual que la cumbre de la OTAN, el gran plenario
se divide luego en comisiones, igual que el Congreso de los Diputados tiene la Comisión de Defensa, la Comisión de Exteriores, etcétera. Y ahí nos distribuimos los diferentes parlamentarios. En este caso, la presidenta puede estar en todas las comisiones que desee. De hecho, aunque no esté inscrita en una, puedo asistir a algunas. Y sí, son reuniones, esto es trabajo, aparte del trabajo que realizamos en el Congreso, que a veces no se entiende cuando ya dicen, los diputados han gastado no sé cuánto dinero en viajes al extranjero. Bueno, sí, claro, es que yo tengo que ir a Bruselas hace 2 días para, además, que es lo que tú estás hablando, del Consejo OTAN-Ucrania, que es un consejo que lleva muchos años en el que se establecen las relaciones entre la que los parlamentarios de Ucrania y los parlamentarios miembros de la OTAN nos sentamos y debatimos y hablamos qué exigencias, qué requisitos, o sea, se hablan en cuestiones que suelen ser Chatham House, otras son de carácter confidencial. Y eso cuesta un dinero y eso lo tiene que pagar, en este caso, el Congreso de los Diputados. Dentro de un par de semanas vuelvo a ir a Bruselas, entre otras cosas, para hablar sobre esto, hablar, por ejemplo, sobre la aportación de la Asamblea Parlamentaria al nuevo concepto estratégico de la OTAN, que se firmará en la cumbre que tendrá en Madrid allá por mayo, si no me equivoco, abril, mayo, tenía las fechas, ahora se me han ido un poquito la cabeza, aquí en Madrid. De todas maneras, ya por lo que te escucho, veo que ya se está trabajando desde la OTAN con, no sé si son miembros del gobierno de Ucrania o personas representativas para adherirla, ¿no? Que al final ese es un poco el inicio o uno de los leitmotiv de la... No es adherir, no es adherir. Hay muchos, por ejemplo, hay muchas subcomisiones y hay muchos, por decirlo, reuniones de carácter bilateral, no solo con Ucrania, sino con otros países que no son de la OTAN, ¿no? que son los denominados Peace of Partner, Vale, etcétera. vale. Incluso en algunas reuniones vienen observadores de la Unión Europea, de la OSCE, etcétera, que son invitados y forman parte. Por ejemplo, a finales del año pasado celebramos aquí en Barcelona el Grupo Especial del Mediterráneo. En este vino Emiratos Árabes, vino Israel, por ejemplo, vinieron otros países que aportan, o sea, se tratan temas ahí con completa libertad, con respeto, y se cierran acuerdos y se cierran bilaterales, reuniones posteriores bilaterales, etcétera, que estos posteriormente se trasladan a los diferentes gobiernos. Yo cuando vuelvo suelo dar cuenta de lo que ha habido a los ministerios que corresponda de la situación. Vale, yo la pregunta que te quería hacer es, realmente se está hablando mucho, además de manera contrapuesta, una cosa y la contraria, que si es propaganda de aquí, que si es propaganda de allá, pero la pregunta que te hago a ti directamente, me imagino que eres una persona adecuada para hacerle esta pregunta, ¿cuál es la postura real de la OTAN respecto al conflicto entre Ucrania y Rusia? En todo este Bueno, manual, si tuvieras que describirlo en 2, 3, 4 líneas, ¿cuál es la postura? ¿Cuál es el interés? ¿Quiere haber, hay una intención de la OTAN de que Ucrania se adhiera a la OTAN? ¿O qué piensa o qué acciones se están hablando en cuanto a esta supuesta tensión entre estos dos países? Vale, primero hay que entender que el mecanismo no es como lo describes. No es que la OTAN quiera que un país entre, no. Es el país el que solicita la entrada en este caso. Si Ucrania hiciese una solicitud formal, como como la hizo a la Unión Europea, esa solicitud, como hay un tratado, que el artículo 10, en el artículo 10 del Tratado de la OTAN, de Washington, se establece un concepto que es básico: puertas abiertas. Es decir, aquel que quiera adherirse a tu grupo tiene que pasar unos requisitos, ¿no? Hace mucho que Ucrania manifestó que quería, si no adherirse, sí acercarse. Se creó este grupo, entre otras cosas, y otro más en lo que es en la alianza, para ver su evolución. Pero no es que la OTAN quiera ampliarse porque le interesa a Ucrania, no, es que Ucrania, si quiere, como soberanía que es como España. ¿La OTAN quería que España entrase? Pues a lo mejor sí les interesaba, pero es que fue España la que solicitó la entrada en la OTAN. Es Portugal la que, Portugal en su caso no, son los diferentes países los que solicitan la entrada. Ese concepto es completamente distinto. Claro. ¿A qué viene este conflicto, el origen de este conflicto, y que no es propaganda? A ver, Putin esto es Putin, no es Rusia. No Rusia. Sí, podemos identificar a Putin con Rusia porque Putin manda en Rusia, pero no nos equivoquemos, es Putin. Y solo Putin tiene ahora mismo en su cabeza, si es que realmente lo sabe, el devenir de las cosas, porque es él el que está tomando las decisiones. O sea, tanteando algunos elementos alrededor, les preguntas y dicen, es que no sabemos, es que es Putin el que está decidiendo.
Putin viene de donde viene de una antigua Unión Soviética, de la antigua URSS, viene de un concepto determinado de la madre patria Rusia y viene del antiguo sistema de bloques. No olvidemos que estaba en el KGB y la órbita ahora mismo del Kremlin son del KGB, muchos de ellos todavía piensan en esas paranoias de que Occidente quiere invadir, quiere quedarse con Rusia. Entonces, Putin lo que no le interesa es que, o lo que no quiere es que un país como Ucrania, que, ojo, si nos miramos la historia de Ucrania, es parte muy importante de la gran madre patria rusa, Ucrania es tan grande, un poco más, estoy hablando un poco de memoria, como Francia, con una población de alrededor de unos 42 millones de personas, con un ejército de 1 millón y pico de hombres y mujeres. O sea, no estamos hablando de un país pequeñito como podemos estar diciendo Estonia. No, estamos hablando de un país grande. No quiere perder la influencia sobre Ucrania, como no la quiere perder sobre el resto. ¿Y cómo pierde la influencia sobre Ucrania? Si Ucrania cambia sus valores democráticos. Y este es el problema de Putin. El problema de Putin no es la OTAN. El problema de Putin ya se manifestó en el 2014 cuando Ucrania había hecho la RUT de entrada a la Unión Europea y de repente un presidente que se había firmado los acuerdos previos y que se estaban dando los pasos de adhesión a la Unión Europea pertinentes en los que la Unión Europea demandaba además a Ucrania una mayor democratización en algunas estructuras, menos corrupción, no olvidemos cómo había elementos políticos que habían sido encarcelados por ser opositores, etc. Cuando esto ocurrió, cuando Ucrania se estaba acercando a la Unión Europea, que no a la OTAN, de repente ocurren los hechos como el Euromaidan. Podemos decir cómo llegamos ahí. Lo cierto es que se eligió democráticamente a un presidente que luego rompió la palabra, la promesa que había hecho precisamente de continuar con esa ruta de adhesión a la Unión Europea. Y esa ruta nunca se concretó. Y desde entonces el afán expansionista no es de Ucrania, no es de la OTAN. Me voy a explicar para ver si centramos conceptos. ¿Quién ha estado haciendo injerencias en Inglaterra cuando hubo determinadas cuestiones con gas nerviosos, con el Novichok? Rusia. ¿Quién ha estado en el Ártico haciendo injerencias sobre países incluso europeos? Rusia. ¿Quién está sobrevolando? ¿Quién se salió del Tratado de Cielos Abiertos? Rusia. Luego, claro, dice, no, es que Estados Unidos, no, es que has sido tú. ¿Quién ha trasladado tropas a África y militares mercenarios bajo la famosa empresa Wagner en la zona gris del conflicto, que se dice, o sea, esa famosa guerras híbridas? Rusia. ¿Quién está haciendo injerencias ahora mismo en América del Sur y en Latinoamérica? Rusia. Putin. ¿Dónde está perdiendo influencia? En Asia, porque tiene a China, le quiere como aliado. ¿Pero qué es lo que quiere Putin? No perder su influencia en lo que él denomina lo que era la antigua esfera soviética. De hecho, las reclamaciones que hace, si os fijáis, es volver a 1997, si no me equivoco, a la situación de 1997. Entonces nosotros le decimos, vale, 1997 Crimea no era rusa, ¿la devuelves? ¿Sales? Polonia y otros países no estaban en la Unión Europea, ¿los sacamos? Sí. No. Esta es una excusa de Putin, el decir, no, es que se está no, es que la situación, yo que estoy en la UNIC, que es lo que tú viste el otro día, la situación no había cambiado. ¿Qué es lo que había cambiado? A lo mejor la percepción de fortaleza que Putin tenía sobre Occidente, sobre Estados Unidos, los acontecimientos. Él invadió Crimea y nadie respiró, nadie chistó. Las sanciones le hicieron cosquillas con respecto a lo de Crimea, pero invadió Crimea, no nos equivoquemos. Nos gustará o no nos gustará, habría rusófonos o no, pero invadió Crimea. ¿Qué más ha pasado? Afganistán. Perdona, me corto, sí, que estoy sí, bueno, no, si te parece. A ver, te iba a cortar porque cuando has dicho lo de injerencias de Rusia, bueno, no sé, yo desconocía, es decir, algunos de los elementos que has dicho no los conocía, incluso soy muy negado con los temas históricos de Rusia, pero bueno, tuvimos un debate también con el tema de Rusia y Ucrania. Una de las cosas que se hablaban es que en los acuerdos, no sé si era
posteriores a la desaparición, digamos, a que desapareciera la Unión Soviética, algunos de los acuerdos es que no, digamos, la OTAN no podía cercar a Rusia, o había un acuerdo como que los países, ciertos países no podían adscribirse a la OTAN. No sé si es exactamente así. Luego están No. los acuerdos de Minsk que Mm. parece que no se están cumpliendo, eso creo que eso es Yo- así. Pero Y los de digo, Helsinki. vale, claro, pero yo ahí soy un nulo, es decir, ahí te puedo dar la razón. Mm. Ahora, cuando tú hablas de injerencia y has dicho, por ejemplo, América Latina, es que, uff, es decir, Estados Unidos no, Igual. no, 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 no yo, seamos yo, yo, ingenuos. yo, yo creo, yo no diría Julián, igual, porque no, golpes no, de, no seamos ya, ingenuos, ya, ya. incluso más. Ya sé lo que me vas a decir, incluso No, te más. estoy hablando de Y, golpes de y- Estado y de financiar miles de fundaciones, medios de Julián, que comunicación. te Tremendo, doy así la que. razón. Vale, vale, Te doy la razón. es que Pero no ahí. podemos poner en No, la no. balanza. No, Es no, no, decir, sí, aquí no hay buenos esta, y malos. Digo, sobre claro, todo, claro. y nosotros estamos en medio, pero No, que. no, no, no nos equivoquemos, no podemos poner la balanza porque alguien me dice, no, no, pero es que Rusia le está pegando un bofetón. Ya, pero es que Estados Unidos también pega. Digo, ya, no te digo que no, eso Claro, es un claro. tema aparte. Rusia está pegando. Aquí el agresor es Rusia. Aquí resulta que tenemos un país, Ucrania, con un Estado democrático elegido en votaciones, estable, estable ahora mismo, que está desarrollándose como democracia y de acuerdo a los tratados de Helsinki, tú no puedes impedir a una democracia, a un Estado soberano, que además tiende a la estabilización, a la eliminación de la corrupción, etcétera, porque tiene un sistema corrupto. Es cierto que a lo mejor a mí no me puede agradar pues algunas cosas que hacen en Ucrania, que son más de derechas que yo que sé, pero no deja de ser una democracia. Oye, el pueblo, mientras no sean opresores y de estilo... pues vamos a irnos al corte del nazismo, la ultraderecha, de quitar, no deja de ser una democracia. Es como si llegas y dices aquí, ¿no? Como está el Partido Popular, que es de derechas, pues ya no puedes, ya no es una democracia. Sí, es una democracia. No nos equivoquemos, elegida, y solo hay que ver los resultados. Ahora, ¿el problema dónde está? El problema es que Putin ha elegido un momento determinado en el que Ucrania no había hecho absolutamente nada. Y la OTAN tampoco. No nos equivoquemos. O sea, el status quo que había en este momento es el mismo que había hace 5 años cuando yo entré en hacerme cargo de estas cosas. Y alguien puede decir, no, es que Rusia tal, Estados Unidos tal. No, no. Yo no voy a quitar veracidad ni voy a quitar credibilidad. Incluso puedo añadir que sí, que Estados Unidos tiene una política exterior de injerencia total. No lo niego. Pero en este caso, la OTAN es la excusa. Ujú. Es la excusa. Tú no puedes llegar y decirle, no podemos poner en la misma balanza al agresor, que es Rusia, Putin, con el agredido, que es Ucrania. Y no me puede llegar y decir alguien, no, es que los que gobiernan son de derechas. Sí, claro, que claro, pueden ser de derechas, pero es una democracia. Y ahora, como tal democracia, ¿tiene derecho a elegir sí o no? Y llega y dice, tenemos que decir que sí. Yo no puedo llegar y decirle a Portugal que no tiene derecho a elegir el sistema de seguridad o de alianzas que tiene. Claro que sí. Ahora, cuestión distinta es si la OTAN dice que sí. Y la OTAN en ningún momento ha manifestado que sí o que no. Ujú. En ningún momento. O sea, es que no se ha cambiado no se ha cambiado la situación. Vale, yo de todas maneras te quiero hacer algunas preguntas del chat, digo, también como, bueno, Sí, no sí, te imaginas cómo está el chat, ¿vale? Pero yo te voy a hacer, te voy a hacer algunas preguntas un poco relacionadas con esto que estamos hablando. Por ejemplo, da caña. Carlos Mar por 3 pregunta, ¿qué opina la comandante de tener a ejércitos extranjeros más poderosos que el nuestro dentro de nuestras fronteras? ¿Cree que es un ataque a nuestra soberanía? ¿Somos soberanos? Me refiero a las bases militares, que Me refiero. Claro. no solamente pasa en España. Bueno, te hago esa pregunta, luego te voy con otra parecida, otra A diferente. ver, esto no me parece que no seamos soberanos. España bueno, las bases están de antes, pero España está ahora mismo no solo en una alianza, está en muchos foros multinacionales de seguridad, entre otros, o multilaterales, por decirlo de alguna manera, de carácter transnacional, que incluso en la Unión Europea, y tenemos a lo mejor elementos de la Unión Europea aquí. ¿Eso quiere decir que porque sean más poderosos perdemos nuestra soberanía? No, eso significa que estamos compartiendo la seguridad y Ujú. además estamos siendo cooperativos a la hora de ejercer esa seguridad. No considero que sea una invasión por parte ni que perdamos nuestra soberanía. Cuando nosotros hemos ido a Portugal a ayudar que no, alguien puede decir, no, es que esto no es lo mismo, no son no, sí, son militares, no nos equivoquemos. Cuando nosotros hemos ido a Portugal o a Perú a ayudarles, ¿les estábamos invadiendo? Pues, ¿perdían su soberanía? No, no, es que somos aliados.
Somos países que tenemos unas relaciones bilaterales. No lo considero de esa manera. Cuestión distinta, y sí que critico, y se puede criticar, es desde nuestras bases, ¿qué es lo que se hace? Es decir, desde las bases españolas, ¿qué es lo que se hace con determinado material? Y esto, me lo digo por si algún miembro en el chat lo está generando, esto sí que puede ser controversia. Es decir, si viene un barco americano y atraca en nuestros puertos, que están bases compartidas, y desde ese barco luego se realizan actos que contravienen los derechos humanos o contravienen los acuerdos con España, eso claro que hay que criticarlo. Pero eso, aunque han salido algunas cosas en la prensa, no ha ocurrido, no ha sido así. No ha sido así. Te voy a hacer otra pregunta de Ángel Sobi. ¿Por qué el presupuesto de cada año es mayor en defensa? Es decir, realmente hay como... Tiene que ver mucho como a nosotros qué nos va esta guerra o si hay una guerra, es decir, qué nos interesa. Es decir, que al final hay cierta apariencia de... digamos de estabilidad en Europa, si no hay conflicto entre países de Europa aparentemente, y en este caso se habla mucho o por lo menos escuchando un poco conversaciones, es como al final es una guerra que le interesa a los Estados Unidos, pero no quiere que sea en su territorio, sino que sea lo más lejos posible, ¿no? Había un elemento también que quiero comentar aquí, y tiene que también con la historia y con lo que estabas comentando, que parece claramente que lo que molesta es que al final tú sabes que la capital está relativamente cerca o la parte más poblada, como es normal, de Rusia, pues está en la zona suroeste, ¿no? Es decir, pegada precisamente a Ucrania. Entonces, lo que justamente en esta política de bloques, que debería de haber desaparecido, lo de la Guerra Fría, pero sí que y parece que está ahí como una guerra fría latente, y la amenaza, o parece que la principal amenaza, lo que no quieren, es que haya misiles cerca de la frontera o armamento de largo alcance cerca de la frontera, que realmente es una amenaza. Y lo que las preguntas que hacían, lo primero es que la discusión inicial era Rusia va a invadir Ucrania. El gobierno decía no vamos a invadir Ucrania de ninguna manera. Es como hay un interés en que se hable de esto. Bueno, esto es la parte que decía el gobierno de Rusia. Y el ejemplo que ponía también cuando le preguntaban periodistas de los Estados Unidos es que qué pensarían los Estados Unidos si Rusia pusiera misiles en la frontera de Canadá o de México. Con Cuba. Bueno, y el caso de Cuba, no, pero el caso de Cuba, ¿no? El conflicto también se resolvió diplomáticamente porque Bueno, Estados Unidos, o no sé si la OTAN, no aceptaba que la Unión Soviética en aquel momento pusiera bases, no sé, militares. Es decir, que soy negadísimo con los temas militares bueno, también. Y también hubo, es decir, que no se hicieron porque era una amenaza también a los Estados Unidos. Entonces, bueno, esos son un poco los elementos que se hablan. Entonces yo creo que es entendible que desde Rusia se vea como una amenaza que en la frontera con la parte más poblada del país no puedan estar tan cerca, sobre todo en una política de bloques que parece que no debería ser así, pero que sigue existiendo, ¿no? a ver, dos cuestiones. Una, el incremento del presupuesto en las Fuerzas Armadas. Somos una sociedad democrática, eso no nos cabe duda, ¿verdad? Y hay una serie de amenazas y riesgos que estamos viendo. Y alguien llega y dice, bueno, ¿por qué se incrementa el presupuesto en defensa? Bueno, pues porque nuestros hombres y mujeres son de los peores pagados, entre otras cosas, de todos. Tú lo sabes, Julián, 900.000 euros. Pero se necesita el material. O sea, necesitamos unas Fuerzas Armadas. La primera pregunta es, ¿necesitamos unas Fuerzas Armadas sí o no? ¿Queremos unas Fuerzas Armadas sí o no? Y si las queremos, tenemos que dotarlas bien. Tenemos que tenerlas en condiciones. ¿Para qué? Para hacer frente a las posibles amenazas que tengamos como país. Y no nos equivoquemos, que falte gas en Europa, claro que amenaza a España. Por supuesto, lo estamos viendo con el incremento de precios. Pero claro, cuando nos suben la luz, bla, 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 o nos sube, por ejemplo, la comida o nos sube la gasolina y como consecuencia de ello el transporte de los materiales y empiezan a subir las cosas, la gente no relaciona eso con que el problema es que es lo que está ocurriendo en Rusia. Pues tal vez debería de buscar algunas conexiones porque son las que existen. Luego sí, lo que ocurre en Ucrania nos afecta como lo que ocurre en China.
Si China Sí, deja de sí. fabricar, si China cierra sus fábricas, acordaros el problema que decían que íbamos a tener en Navidades de abastecimiento, que luego no ocurrió porque eso no se materializó. Pero sí, claro que lo que estamos en un mundo globalizado y lo que ocurre en una parte, claro que nos afecta. Y eso nos afecta al pilar fundamental que es la seguridad. Luego, ¿tenemos que tener unas Fuerzas Armadas? El Partido Socialista, a la que yo represento, dice que sí. Por tanto, esas Fuerzas Armadas las tienes que tener bien. Las tienes que tener equipadas, las tienes que tener adiestradas y las tienes que tener bien remuneradas. Y eso cuesta dinero, nos guste o no nos guste. Y no nos equivoquemos, el tener unas Fuerzas Armadas bien, en condiciones, no se contrapone con los servicios sociales. No, cada euro que se invierte en la industria de defensa española revierte a la sociedad de manera directa, no contemos los indirectos, es de las industrias que mayor revierte más de 2,5 euros de manera directa, libres, más luego lo que revierte. La industria de defensa que tanto se critica fue la primera que se puso a fabricar respiradores para España. Y tuvimos más de 5.000 respiradores cuando las fronteras estaban cerradas, gracias a la industria de defensa que reconvirtió sus líneas de Muy bien. producción. La industria de defensa fue la que abrió el corredor logístico desde China cuando estaban secuestrando aviones, secuestrando aviones no, secuestrando cargas en los aeropuertos al mejor postor. La industria de defensa, con sus proveedores, aseguró, junto con las Fuerzas Armadas nuestras, un corredor, acordaros, del avión militar que iba y venía Sí, con correcto. material. Bueno, está claro que Esto el lo hizo. ejército hace una labor Claro, cuando es correcto, eso hay pero que esto yo creo pagarlo. que, sí, pero yo creo que Eso hay que esto pagarlo. sobrepasa al sentido de que tiene que haber un ejército y que haga acciones que Claro. mejoren el país. Aquí la duda es si este tipo de relaciones internacionales nos interesa. Tú has puesto el precio del gas. Bueno, Pero Julián, Alemania, por ejemplo, está visto que por una cuestión de relación comercial precisamente del gas con Rusia, como tiene un buen acuerdo, pues no le interesa, como nosotros no estamos bien, es decir, no tenemos esa buena relación con Rusia, al final incluso se está hablando de un gasoducto, digamos que pasa por Marruecos, nosotros no Argelia. tenemos problemas, no nos equivoquemos. España precisamente no tiene No, no, problemas ya. con el gas. Tenemos, o sea, en ese aspecto no tenemos problemas. Pero Podemos se tener está otra viendo cosa. la alternativa de España, de un gasoducto de España a Claro, de Alemania, para gas llevarle el licuado, gas, claro. para convencer a Cer- Alemania que no sea tan colegui de Rusia. cerrar el circuito, bueno, claro, Sí, sí, eso se llama ser aliado. Es decir, claro. si tú tienes un problema con algo, yo voy a intentar solucionártelo. Eso se llama. Cuando alguien dice, ¿nos interesa o no? No es que nos interese, no, es que vivimos en un mundo global. Sí, Es sí. que seguramente, no lo sé tú, pero seguramente algunos de los que nos están escuchando tienen un iPhone que no se ha fabricado en España. O tienen unas Está claro. zapatillas que tampoco, o comen alguna fruta, alguna verdura que ni siquiera se ha cogido en España por la temporada en la que es. Y eso viene de alguna manera. Claro, claro que nos interesa, porque los intereses de España no solo están aquí dentro, sino que están fuera de España. Y eso hay que protegerlos. Ojo, con el adecuado equilibrio. Yendo a la segunda cuestión que tú has dicho de Rusia. Bueno, claro que Rusia no quiere tener misiles de corto o largo alcance en su frontera. A ver, vamos a ser un poquito más allá. Si realmente la OTAN quisiera entrar en conflicto con Rusia, no le hace falta posicionar misiles en Ucrania. De la misma manera que si Rusia quisiera entrar en conflicto con la OTAN, tampoco le hace falta poner misiles, que por cierto los tiene cercanos a las fronteras. No les hace falta. De hecho, en eso que a lo mejor Ibai luego me corrige, en esos documentos que Ibai se hizo bastante bien y que ya no son confidenciales y por tanto tampoco son Chatham House, una de las propuestas que hacía la Organización del Tratado del Atlántico Norte junto con Estados Unidos, en acuerdo con la Unión Europea, porque se dijo que no habría solución en Europa sin que los europeos salváramos. Lo que pasa es que Rusia despreció a la Unión Europea, no nos equivoquemos. Rusia despreció a Europa y dijo que no le quería como interlocutor. ¿Para qué? Precisamente para establecer este diálogo, confrontación Rusia-Estados Unidos. Pero es que fue Rusia la que dijo que no quería a España, no quería a Francia, no quería a Alemania, no quería a Inglaterra, no quería a ningún país europeo como interlocutor, quería solo a Estados Unidos y la OTAN. Por eso es Estados Unidos la que está hablando y la OTAN. Pero está hablando por todos, porque la consensúa con la Unión Europea, porque ellos mismos han dicho que no hay respuestas ni seguridad en Europa sin los europeos. Y una de las cuestiones que se le ha planteado precisamente es un proceso de desescalada, de desarme y de transparencia. Para decirte, nadie ha pensado poner misiles ahí, salvo que quiera ponerlos Ucrania por su cuenta, la OTAN no va a coger y va a trasladar ninguna unidad de misiles ahí. Tanto es así
que te dejamos que tú cojas una unidad de verificación y te traslades incluso a 2 países nuestros, que si no me equivoco eran Polonia y... no me acuerdo ahora, Polonia, etcétera, para ver si teníamos... Rumanía y Bulgaria, para ver si tenemos misiles Tomahawk, como vosotros decís, ahí. Venid, comprobadlo y dejadnos a nosotros comprobar si tenéis 2 bases vuestras, misiles cercanos a nosotros. Y Rusia ha dicho que no. Rusia ha dicho que no. Claro, es que está moviendo a mucho personal, ha movido a muchísimas personas, a muchísimo material y lo tiene que pagar. Zaida, yo te quería preguntar, digo, porque al final no quiero que me quede ninguna pregunta y tampoco me quiero pasar mucho de la hora. Es decir, has hablado del tema del gas, de Rusia, todo eso. Por la historia, es decir, Falciani, el primer programa que tuvimos fue Falciani y dijo, la energía es lo que mueve todo. La energía Claro. y la venta de armas es lo que mueve todas las guerras y todo lo que pasa. Lo que yo tengo en mi cabeza cuando me hablan de la OTAN, y lo más reciente y lo que más he investigado, es la guerra de Afganistán, provocada por un accidente que fue financiado por Arabia Saudí, donde los que iban dentro de los aviones eran de Arabia Saudí, pero donde al país donde entran a buscar a esos terroristas es Afganistán. Precisamente por ahí pasa un gasoducto, o hay planificado un gasoducto muy importante para llevar el gas de Turkmenistán a la India, el TAPI, que nunca se ha construido por la tensión con los talibanes, pero que ese parece que fue uno de los principales motivos, porque ya había habido acuerdos con los Estados Unidos y los talibanes para que se construyera. Bueno, una historia. Y lo de Irak ya, lo de las armas de destrucción masiva para quedarse con el petróleo de los iraquíes, me refiero que al final la OTAN parece que mueve, primero, a mí me da la sensación que es Estados Unidos la que se mueve y que aparte es por intereses y esto ya es una cuestión personal y muy mensaje blanco o negro, es que las principales empresas que se benefician de esas guerras son las empresas petroleras y de otro tipo que financian a los presidentes en este caso, siempre republicanos, de los Estados Unidos. Es decir, tanto Halliburton como Chevron, es decir, son las empresas que financian las campañas no solamente de ellos, sino de las fundaciones que están alrededor y al final son las principales beneficiadas de esas guerras. ¿Qué se lleva España de la guerra de Afganistán, aparte de muertos, o de Irak? O incluso en esta de Rusia, ¿qué interés tenemos? ¿No sería o se ve lejano? No sé, a mí me da la sensación que muchas veces intereses geopolíticos que tienen que ver con grandes empresas, muchas veces con los hidrocarburos, nos llevan a guerras que no tendrían sentido si no fuera por esos intereses de esas grandes empresas que normalmente pues están lejos de aquí. No sé, digo, por hacerla corta, ¿no crees tú que tenemos que tener cuidado con esto? Hablando de soberanía, de qué nos interesa o no nos interesa. Al final, este Bueno, tipo de conflictos van mucho por esa dirección, ¿no? en eso te doy toda la razón. Es decir, ninguna venta de armas, esto es una frase que yo aprendí hace mucho, ninguna venta de armas es solo una venta de armas. Nunca, nunca. También hay que tener mucho cuidado es que una venta de armas es que, bueno, hay que ver sobre todo para qué es esa venta de armas, cuál es el destinatario de esa venta de armas y en qué se utilizan esas armas. Porque es muy fácil decir no vendamos armas cuando resulta que luego estamos pidiendo que alguien proteja a los yazidíes que están siendo masacrados por el ISIS. ¿Y con qué los defiendes? ¿Con arcos y flechas? Entonces hay que ser un poquito equilibrado en la respuesta. Tienes toda la razón, lo de Irak, una barbaridad. Lo de Irak, una barbaridad ilegal, ilegítima. Por eso se sacaron las tropas de allí. ¿Y murieron compañeros míos? Sí, Claro. murieron en una Eso es guerra lo que era más ilegal. triste. Afganistán podríamos decirlo que es algo distinto. No es que fuera un accidente, fue un atentado terrorista y nosotros estamos en la OTAN. Financiado por Arabia Saudí y Por quien fuera. bueno, pero ¿por qué, pero ¿por qué no se va Escucha, ¿por qué no se va a Arabia Saudí? déjame terminar. Fue un atentado terrorista ejecutado desde las bases terroristas de Afganistán. Y ahora te puedo explicar un poquito porque la gente no entiende completamente lo de Afganistán porque no sabe, se centran siempre en los blancos y negros y no saben la evolución. Afganistán se fue porque se invocó el artículo 5 de la OTAN, es decir, protección mutua. Y llegó Estados Unidos y dijo, me voy a meter allí, ¿cuáles de los aliados vienen conmigo a ayudarme? Y se entra. Y se derrotó al terrorismo. Y se echó a los talibanes, por supuesto. Y la OTAN se retiraba. La OTAN, la estructura militar, se retiraba. Pero llegamos, y no me incluyo yo, pero voy a incluirme por la figura, llegamos los políticos y nos creímos con mucha soberbia y dijimos, no,
que se quede la OTAN nos da respaldo militar y nos ayuda a establecer nuestra democracia en este país. Y durante 20 años se estuvo introduciendo ahí dinero, y en eso te estoy dando la razón, además de armamento y de formación. Se estuvo introduciendo dinero que acabó, como siempre, en corrupción. ¿Y dónde acabó? ¿Qué se llama España? Pues mira, cada uno de los españoles que estuvieron allí, te aseguro que se llevan el orgullo de haber ayudado directamente a personas. A lo mejor no a la estructura como nación, porque el resultado fue el fiasco que ha resultado. Pero España, mis compañeros que han estado allí, mis tenientes que estuvieron allí, mis sargentos, mis compañeros que murieron en el regreso, tengo compañeros que fallecieron en el Jack, que fueron repatriados como perros, sus restos fueron repatriados como perros, y eso es culpa nuestra, nuestra como nación. Nuestros compañeros que estuvieron allí, nuestros conciudadanos, te aseguro que la imagen de una niña sin el burka, dándote las gracias, durante 20 años merece la pena. Diferente es cómo evolucionó posteriormente y cómo nos hemos retirado y la catástrofe que hemos dejado. Y ahí los responsables, no te digo que sea la OTAN, sino los políticos que dijeron que la OTAN permaneciera allí y no supieron reconvertir una misión de carácter militar exclusivamente de ataque a las bases terroristas y acabar con el terrorismo en la reconversión que posteriormente son lecciones aprendidas en las que nuestra soberbia tal vez deberíamos de bajarla un poquito y no querer que un país evolucione de repente de 0 a 2000. Y sobre todo cuando después como tú bien has dicho, algún presidente del gobierno norteamericano lleva a cabo contratos con esos talibanes a los que hemos echado para luego dejar que se vuelvan a cabo. No, pero sobre todo si tú investigas, porque esto no hablan los medios, cuando te das cuenta que quien financia las madrasas, de la cual al final, tanto Al-Qaeda como los talibanes, ¿no? Los hijos de los mujahidines que se refugian en la frontera y ves que los libros están financiados por la USAID y que está financiado por Arabia Saudí para formarlo todo lo que es el yihadismo, más tarde la rama sale y al final es como de los Estados Unidos no te puedes fiar. Es decir, que aunque sea su guerra con la Unión Soviética, crea un monstruo que al final es el con el que luego te tienes que enfrentar tú mismo y donde hay muertes. Pero vaya, nos vamos a ir de la hora y digo, perdona que te corte, hago la última reflexión porque aparte está Ibai, no hemos pasado y soy un abusón y es un tema súper interesante para hablar ahora. Pero si te parece pasamos a la última pregunta que sí te quiero hacer. Vale. Voy a compartir pantalla porque hemos estado hablando, bueno, mucho de la OTAN, tal, pero hablando del gobierno de España, ahora estoy compartiendo pantalla de cómo ha sido un poco la evolución, y ya que te he preguntado un poco por la OTAN, te quiero preguntar por la posición de España. Si ha habido como una pequeña evolución desde que salió Margarita Robles, ¿no? El gobierno ofrece a la OTAN varios cazas y adelanta el envío de 2 buques a la Armada ante una posible invasión de Ucrania por parte de Rusia. Sigo, luego hubo una reacción, ¿no? Antibélica, no a la guerra, bueno, con todo esto hubo una reacción. El presidente hace una imagen, sale en sus redes con el teléfono, tal, siguiendo muy de cerca la situación de Ucrania y permanente contacto con los representantes de la Unión Europea y la OTAN, así como con líderes europeos. Es el momento de la diplomacia, apostamos por la unidad, la distensión, la solidaridad, el diálogo, resolver crisis con Rusia. Y por último, más o menos simultáneamente, creo que este no se va a ver bien. Bueno, el titular es: el gobierno defiende que en la crisis entre Rusia y Ucrania, España trabaja por la paz de celación diplomática. Al final, ¿con cuáles de estas posturas más te encuentras más cómoda tú personalmente? ¿Con la postura inicial de mandamos tal o de el diálogo, la paz, Mira, no me gusta ser equidistante, porque no, o sea que me voy a pringar. Pero hay que explicar. Yo me encuentro cómoda con la última. ¿Por qué? Porque soy militar. Perdón, he sido militar. Y como los bomberos, no queremos el fuego, porque sabemos que quema y mucho. Los militares que se precien que no, los mercenarios, no quieren las guerras, y mucho menos las confrontaciones, porque saben las consecuencias de ver a un compañero muerto o verlo destrozado. Entonces, yo me quedo con la última, es decir, desarme, distensión, desescalada y, si es necesario, disuasión. Ahora bien, ¿qué problema hemos tenido? Hemos tenido un problema de comunicación. Cuando salió Margarita Robles, dijo que mandaba los cazas. No es que estuviéramos mandando material ni personal como consecuencia del conflicto
bueno, conflicto no, que no estamos en conflicto, como consecuencia de la situación de Ucrania, Rusia ahora mismo, no. Es que hay una misión permanente de la OTAN en Estonia y en las zonas de los países del este desde el 95 uno y desde el 2013, me parece, otra, ¿vale? Y esos aviones y ese material es parte de las rotaciones que le correspondían. Entonces, yo creo que hubo un malentendido ahí, un fallo por nuestra parte a lo mejor de comunicación. No es que se mandara material ni que se estuvieran mandando personas nuevas, no. Era la rotación, se venían unos y les tocaba. Y en cuanto a los aviones, es que nos tocaba ahora a España en la rotación. Se iban, no sé si los británicos o cuáles eran, y nos tocaba a nosotros. Porque allí tenemos tropas desde hace muchísimo. Lo que ocurre es que hay un gran desconocimiento por parte, tal vez culpa nuestra, por no transmitirlo de manera adecuada, pero hay un desconocimiento por parte de nuestra población. Claro. De cuáles son las misiones de nuestras Fuerzas Armadas y dónde estamos. Tenemos más de 3.000 personas ahora mismo fuera en misiones, entre otras, por ejemplo, protegiendo a nuestros pesqueros todavía en alta mar de la piratería, no nos equivoquemos, que todavía están. Pero, resumiendo, yo me quedo con el diálogo. Y desde luego estamos muy, muy lejos, y lo aseguro, estamos muy, muy lejos, a lo mejor mañana justo cambia, entonces yo de bruja no iría, pero por lo que yo tengo, los datos que yo tengo, las negociaciones que hay, lo que se está transmitiendo, estamos muy lejos de una confrontación y de un conflicto. Estamos ahora mismo en la situación en la que Rusia, que es el agresor, no nos equivoquemos, está echando un pulso a la comunidad internacional, no solo a la OTAN, sino a la Unión Europea, porque no quiere que los países que considera que son de su antigua influencia se democraticen y cambien su sistema, porque Putin ya lo ha dicho, considera que la democracia es el peor de los sistemas y quiere que haya gobiernos de carácter autoritario como el suyo. ¿Podremos estar de acuerdo o no? Pero eso es así. Eso es así. ¿Nos podrá gustar o no las formas de actuar de Estados Unidos? A mí hay muchas veces que no me gustan las formas que tiene Estados Unidos, por supuesto que no, porque es autoritario, a veces dice la gente imperialista, etcétera. Pero en este caso concreto, y es por lo que Rusia, por lo que Putin ha utilizado, Estados Unidos estaba de retirada de Europa. Estados Unidos venía exigiendo a los europeos el incremento del presupuesto hasta un 2% para que nosotros no lo guisáramos, nosotros no comiéramos y nosotros nos lideramos con nuestra seguridad y que ellos se fueran. Ellos estaban ahora mismo migrando, y tenéis ahí el AUKUS, al Pacífico. Su problema central ahora mismo es China, no es Rusia. Y eso Putin lo ha sabido ver. Eso junto con lo de Crimea y con todas las demás acciones en las que ha estado influyendo y no ha actuado. Ha visto esa debilidad y se ha retirado. Pero claro, si tú llegas y le plantas un pulso a los Estados Unidos, le demandas como principal interlocutor y tal, ojo, Estados Unidos es lo que es. Para bien y para mal. Y algunas veces para mal, como los casos de Irán, los casos de Latinoamérica, de Sudamérica, no nos equivoquemos. ¿No? Que no nos vamos a poner una venda en los ojos, que Estados Unidos no es la hermanita de la caridad. Pero en este caso el agresor es Rusia y la víctima es Ucrania. Bueno, muy bien. Ucrania es una democracia. Digo, como ya está Ibai, de hecho se te ve un poco oscurito porque está pidiendo entrar Ibai. Bueno, nada, darte las gracias. Yo creo que un poco con la última respuesta, yo creo que aparte es la que la mayoría de la población española quiere. Entonces quizás es un tema de comunicación, pero vaya, era mi última pregunta porque al final, como parte del gobierno de España y representante del gobierno de España en la OTAN, pues bueno, a mí personalmente me tranquiliza que esa sea la vía y que esté lejos el conflicto. Así dale que nada, Ibai, perdona, sí. dale a Ibai la enhorabuena. Que a mí Vale. cuando me llegan y me dices, Zaida, ¿has visto esto? Digo, no me fastidies. Sí. Se Yo lo decía, daré. no me fastidies. Me dice que va a sacar un exclusivo. Digo, no me Sí, fastidies, sí. por Dios. Se lo daré de tu Digo, parte. Lo único lo que digo, como lo tengo digo en el buen sentido. Claro, tengo configurado con una cámara, te tengo que despedir para poder entrarle. Vale, Así que perfecto, muchas muchísimas gracias, Zaida. Ha sido un placer Un saludo. tenerte aquí, así que hasta prontito. Chao, Hasta chao. lo que quieras. Hasta luego. Chao. Muchísimas gracias. Gracias por la suscripción. Muchísimas gracias.